Muy buenos días, señoras diputadas, señores diputados, público presente. Invito a las señoras y señores diputados a proceder a registrar su asistencia a través del sistema del recinto digital. Señoras y señores diputados, por favor, sírvanse a habilitar sus bancas para constatar el número de presentes. Diputado Damasco. Informo, señor presidente, que se encuentran presentes 29 señoras y señores diputados. Con la presencia de 29 señoras y señores diputados, queda abierta la tercera sesión ordinaria del 147º periodo legislativo. Diputada Estrata, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Para justificar la inasistencia del diputado Castrillón, que por razones personales no puede estar hoy presente. Gracias. Muchas gracias, diputada. Se toma nota por secretaría. Diputado Sarubi, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Para justificar la inasistencia del diputado Rastelli y del diputado Godin, que por motivos personales y de salud respectivamente no pueden estar presentes hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputada Vázquez, tiene la palabra. Sí, señor presidente, para justificar la falta de la diputada Julia Callero, que por razones personales no pudo asistir. Muchas gracias, diputada. Se toma nota por secretaría. Invito a la señora diputada Mariana Ventos a izar la bandera nacional y al señor diputado Enrique Cresto a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se dará lectura al acta de la segunda sesión ordinaria del 147 periodo legislativo realizada el 26 de marzo del año en curso. Diputada Lanner, tiene la palabra. Presidente, para hacer una moción de que se omita la lectura y se dé por aprobada la misma, por ahí si no hay observaciones de los señores diputados. Gracias, diputada. Se va a votar la moción formulada por la diputada Lanner en el sentido de omitir la lectura del acta y darla por aprobada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobada. De acuerdo con lo establecido por el artículo 116 del reglamento, se encuentra en consideración de la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la novena sesión especial del 146 periodo legislativo, celebrada el día 26 de noviembre del año 2025. Si los señores diputados no formulan observaciones, se va a votar su aprobación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobada. Por secretaría se dará cuenta de los asuntos centrados. Diputada Lanner, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, mociono que se omita la lectura de los asuntos centrados, quedando las comunicaciones oficiales a disposición de los señores diputados que requieran copia y que a los demás asuntos se le dé el destino indicado en la nómina, con excepción de los siguientes que solicito que queden reservados en secretaría. De los dictámenes de comisión, expediente 29.057, 29.060, 29.061, 29.058, 29.059, 29.062, 29.065, 20.064 y 20.063, y de los proyectos de declaración, expediente 29.111 de la diputada Todoni,
expediente 29.122 de la diputada Lena, expediente 29.123 del diputado Sarubi, expediente 29.124 de la diputada Calleros, expediente 29.126 del diputado Rossi, expediente 29.127 de la diputada Streinzer-Berger, 29.130 y 29.131, 29.135 del diputado Galay, 29.132 y 29.133 de mi autoría, 29.134 de la diputada Ventos, 29.136 y 29.137 del diputado Aranda, expediente 29.140 del diputado Godein, y que los pedidos de informes que cuentan con las firmas reglamentarias sean comunicadas a las áreas pertinentes. Gracias, diputada. Se votará la moción propuesta por la diputada Lanner. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta afirmativa, se procederá respecto a los asuntos centrados conforme a las mismas. Diputada Estrata, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Para solicitar la reserva de los siguientes expedientes, el 29.101 y 29.116, que son proyectos de declaración, y el 29.117, que es un proyecto de resolución, todos de autoría de la diputada Decó, el 29.103, el 29.125, que son proyectos de declaración del diputado Cresto, el 29.107, que es un proyecto de autoría de la diputada Ávila, el 29.109 y 29.114, que son proyectos de declaración del diputado Kramer, el 29.138 y 29.139, que son proyectos de declaración presentados por la diputada Arroso Garay, el 29.128 y 29.129, que son proyectos de declaración de mi autoría, y los pedidos de informe, cuyos números de expedientes son 29.100, 29.104, 29.106 y 29.110, que cuentan con las firmas reglamentarias, sean giradas a las áreas pertinentes. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se votará la moción propuesta por la diputada Estrata. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta afirmativa, se procederá respecto a los asuntos centrados conforme a las mismas. Corresponde dar ingreso a los asuntos fuera de lista. Diputada Lanner, tiene la palabra. Señor presidente, solicito que se dé ingreso y se reserven en secretaría el expediente 29.141, que es un proyecto de declaración de la diputada Vázquez, y el expediente 29.142, que es un proyecto de declaración del diputado Damasco, y que también se dé ingreso al dictamen del expediente 28.737 y que se lo tome como parte integrante del mismo para ser tratado en el turno que así corresponda. Gracias, diputada. Se votará la moción formulada por la diputada Lanner. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada, se ingresan los mencionados expedientes y se procederá conforme a las mismas. Diputado Sarubi, tiene la palabra. Señor presidente, para hacer una moción de alterar el orden de la sesión, para pasar a tratar el expediente con preferencia número 28.737, para luego continuar el orden normal de la sesión. Gracias, diputado. Se pone en consideración la moción propuesta por el diputado Sarubi. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se altera el orden de la sesión para pasar a tratar el expediente 28.737. En la sesión anterior se aprobó el tratamiento preferencial con o sin dictamen de comisión del proyecto de ley, autoría del Poder Ejecutivo, por el que se crea la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública, bajo número de expediente 28.737. Informo, señor presidente, que la Comisión de Legislación General ha emitido dictamen sobre este expediente. En consideración, diputado López, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Este proyecto, que es una iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial, tiende a transparentar de manera profunda, documentada y sistemática el endeudamiento
de la provincia de Entre Ríos que ha ocurrido en las últimas 3 décadas. Con el propósito de conocer quiénes, cuándo, bajo qué condiciones, la provincia ha ido contrayendo endeudamientos que finalmente hoy pesan sobre el pueblo entrerriano. Han existido financiamientos de diversa naturaleza, de distinta magnitud, préstamos de organismos multilaterales, emisión de bonos y títulos financieros de distinta naturaleza, incluso préstamos bancarios, sean los títulos sean nacionales o internacionales. Se ha pretendido crear una comisión que sea plural, de manera de garantizar la independencia, las distintas miradas sobre cómo fue el proceso que esta comisión pretende investigar y elaborar finalmente un informe. Como es de conocimiento de la señora y de los señores diputados, en la Comisión de Legislación General que presido, tratamos este expediente con distintas observaciones que se hicieron en un primer momento en la comisión y que llegamos a un dictamen anterior a donde se receptaron en aquel momento las observaciones que se habían hecho por parte de los distintos integrantes de la comisión. Se había propuesto en un primer momento extender el plazo de investigación de la deuda. El proyecto original, señor presidente, preveía que el plazo a investigar sea del año 1995 a la fecha de la promulgación de la ley. Habíamos concordado desde el bloque de la mayoría en aceptar extenderlo 4 años más y que el periodo comprenda desde el año 91 en adelante. También en aquel momento se receptaron otras sugerencias que tenían que ver con garantizar la participación de legisladores del bloque de la minoría, sea tanto en esta Cámara como en la Cámara Alta de la provincia. Y esa sugerencia, esa proposición que había hecho el bloque de la primera minoría también fue receptada en aquel dictamen. En consecuencia, luego llegó a tratamiento de esta Cámara y en la última sesión, señor presidente, el bloque del justicialismo concurrió al recinto con un proyecto de dictamen de minoría y en labor parlamentaria se nos solicitó la posibilidad de remitir nuevamente el expediente a comisión a los efectos de considerar otras propuestas que incluía ese dictamen de minoría. Como quienes formamos parte de la mayoría en esta oportunidad y en esta Cámara, señor presidente, tenemos la amplitud de escuchar y de incorporar las sugerencias que mejoren las iniciativas, sean tanto propuestas por legisladores de este bloque como por parte del Poder Ejecutivo, decidimos volver el expediente a comisión a los efectos de considerar las propuestas que habían sido escritas en aquel dictamen de minoría. Así que realizamos nuevamente una reunión de comisión, señor presidente, y trabajamos en la incorporación de las propuestas que fueron que la comisión no sea transitoria, sino que sea permanente, es decir, que no concluya su labor y su finalidad y su existencia al cumplir la finalidad de emitir el informe para el cual tenía un plazo de 12 meses, sino que perdurara en el tiempo y que anualmente pudiera brindar informes sobre cómo se va desarrollando el proceso de endeudamiento o desendeudamiento, si fuera el caso, de la provincia de Entre Ríos. Nos pareció que era acertado, que podíamos darle ese carácter a la comisión, y así lo resolvimos, señor presidente. Así que en este nuevo dictamen se ha establecido que la comisión va a perdurar en el tiempo y que va a seguir elaborando, además del informe del año 91
hasta la fecha. También va a ser informes anuales con posterioridad a eso. También se nos propuso modificar la integración de la comisión, de manera tal de incorporar a instituciones que no dependan solamente de la política. Es decir, el proyecto original preveía la incorporación de 3 legisladores por la Cámara de Diputados y de 3 senadores provinciales, y se disminuyó esa carga. Va a haber, señor presidente, 2 diputados y 2 senadores, garantizando que la mayoría va a proponer un miembro y la primera minoría va a proponer otro, o sea, la pluralidad de voces. Pero además se disminuye, como dije, señor presidente, la carga, ¿no es cierto? En vez de haber 6 legisladores, en adelante va a haber 4. Y se incorpora a instituciones que vienen de afuera de la política, es decir, a la universidad pública y al colegio de contadores, señor presidente de la provincia. Así que el Ejecutivo va a mantener la posibilidad de designar a 3 miembros, y se ha incorporado además, señor presidente, también algo que preveía el dictamen de minoría, que es el que reviste la publicidad, digamos, como transparencia activa, que contemplan otras normas que ha remitido a esta Cámara el Poder Ejecutivo provincial. Así que hemos entendido, más allá de que todas las propuestas, digamos, no fueron receptadas, pero sí creo que desde la Comisión y en lo que nos toca respecto del ejercicio de la mayoría, hemos tenido la amplitud necesaria para incorporar aquellas sugerencias que entendimos que contribuían a una mejor norma. Es la forma de trabajo que nosotros hemos adoptado durante este periodo, señor presidente, y que vale la pena decir, no siempre ha sido así, pero creemos firmemente que esto contribuye al mejor ejercicio democrático de la Cámara. Así que, sin más, y agradeciendo a todos los miembros de la comisión, independientemente del bloque al que pertenezcan, la contribución, la predisposición, los esfuerzos a los efectos de lograr los entendimientos necesarios para poder que las leyes tengan un mayor sustento, señor presidente, porque de eso se trata. Cuando una ley es impuesta por una mayoría, ¿no es cierto?, más una ley que tiene la importancia que va a tener la aplicación de esta norma, y la minoría no está conforme, a veces después no dura, digamos, en el tiempo, y cuando se rotan los roles en la democracia se dejan sin efecto. Así que cuando se logran los consensos, cuando se logra el acompañamiento de distintas miradas, digamos, lo que pretendemos, señor presidente, es darle mayor calidad institucional a la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado López. Diputada Sof, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días al cuerpo. Bueno, por mi parte y desde nuestro bloque, queremos comenzar destacando que el proyecto que hoy tenemos en consideración es claramente superior al proyecto que oportunamente remitiera el Poder Ejecutivo. También creo que vale aclarar que hoy lo que estamos creando es la Comisión de Seguimiento Permanente de la Deuda y no como quedó mencionado en el número de expediente, porque esto fue modificado. Ya no hablamos de una comisión especial investigadora, sino de la Comisión de Seguimiento de la Deuda Pública. Y en ese sentido me parece importante remarcar 2 cuestiones. Por un lado, la apertura del oficialismo, como decía el diputado López, creo que eso se lo estamos reconociendo. Realmente se incorporaron aportes que proponíamos, pero también es importante destacar que tuvimos una sola comisión en la que todo lo que volcamos luego en el dictamen de minoría fue manifestado, pero en ese momento no fue recepcionado. Por eso definimos hacer el dictamen de minoría, un dictamen
debidamente fundado. Cada uno de los puntos tenía su justificación y la tiene, y de hecho creo que esas modificaciones que se incorporaron al proyecto que hoy debatimos son las que permitieron que haya una correlación entre lo que manifestaba los fundamentos del proyecto y lo que tenía realmente y lo que tiene hoy esta iniciativa. En los fundamentos enviados por el Ejecutivo se mencionaba que la iniciativa busca transparentar el proceso de endeudamiento, restablecer la confianza en las instituciones, hacerlo con una mirada plural y equilibrada, asegurar la independencia política y el pleno acceso a la información. Bueno, todas estas cuestiones entendíamos que hasta antes de estos aportes no estaban garantizadas en el proyecto. Y es por eso que, bajo estas premisas y buscando justamente que se cumplan estos objetivos, es que presentamos este dictamen de minoría. El dictamen que, insisto, permitió reformular y mejorar el proyecto original. Porque de otra manera lo único que se estaba haciendo era crear una nueva estructura formal, quizás logrando tener un titular en alguna noticia, pero sin que realmente tenga un sentido y que sirva para lo que necesitamos, que es lograr el seguimiento y el monitoreo de la deuda pública por parte de la ciudadanía. Creo que puede resultar una obviedad decirlo, pero la deuda pública no es una planilla de Excel, no son números en un balance. La deuda pública afecta el desarrollo de nuestra provincia y condiciona la vida de los entrerrianos. Entonces, realmente es un tema que no podemos desconocer ni podemos considerar menor. Y es por eso que con este dictamen de minoría y con las incorporaciones que se hacía, y muchas de ellas las mencionó recién el diputado López, me parece que es importante remarcar los aportes que se hicieron desde nuestro bloque. La primera, como decía el diputado, tiene que ver con el carácter de la comisión. Creo que esto es una modificación central porque cambia el sentido del proyecto original. No estamos hablando de una investigación o de un análisis con una mirada retroactiva. Además, no se trata de una comisión circunstancial que solamente se va a dedicar a recopilar información, sino que cambia el sentido y pone la mirada en un monitoreo continuo, estableciendo una política de Estado en la cual se analice la información, se analice la deuda pública y de manera permanente se la ponga en conocimiento de la ciudadanía. Me parece que esto es completamente diferente a lo que se había planteado en un inicio y, por supuesto, valoramos que esto se haya incorporado. Y un segundo punto que creo que también implica una mejora realmente importante y tiene que ver con la conformación de esta comisión. Lo dijimos desde un primer momento, para que los informes que emita esta comisión realmente sean útiles, realmente sean confiables, era necesario garantizar la imparcialidad de esta comisión, la conformación ecuánime, donde haya un equilibrio real de fuerzas y que a su vez era necesario también incorporar organismos técnicos y profesionales que le den esa mirada a un tema que realmente es muy complejo. En ese sentido, se incorpora la Universidad de Entre Ríos, se incorpora el Consejo de Ciencias Económicas para darle justamente esta mirada profesional y técnica a los informes. Sí se mantienen 3 miembros del Poder Ejecutivo, con esto no se garantiza una ecuanimidad absoluta, pero sí creo que va a permitir que el equilibrio técnico de alguna manera prevalezca sobre cualquier mayoría circunstancial, para que de esta forma los informes que se emitan realmente resulten confiables y resulten útiles para la ciudadanía. Y por último, quiero mencionar un punto que no fue incorporado del dictamen, pero que me parece que es un punto muy importante. Nosotros proponíamos en nuestro artículo 3, 4 y 5 del dictamen de minoría la importancia de incorporar no solamente contenidos mínimos de manera taxativa, también planteábamos la necesidad de incorporar indicadores, como así también gráficos y recursos visuales que faciliten el entendimiento de esta temática.
¿Por qué la importancia para nuestro bloque de incorporar indicadores y como así también contenidos mínimos en el informe? Porque esto es lo que va a permitir luego contar con informes emitidos de manera uniforme, de manera similar, para ser comparados en el tiempo. No va a depender de la voluntad de la comisión que se informa, cómo, o quizás con algún tipo de subjetividades. Por eso para nosotros era importante que de manera taxativa se enunciara qué tenía que contener estos informes. Eso permite hacer este seguimiento histórico, esta comparación. Por eso lamentamos que no se haya incluido, no obstante, reitero, valoramos que sí hayan sido incorporados el resto de los puntos. Seguramente podría ser establecido esto en la reglamentación del funcionamiento de la comisión. Me parece que esto sería un salto de calidad y garantizaría esta posibilidad de luego comparar los informes. No obstante, como decía, creo que este proyecto realmente es superador respecto al proyecto original y superador más allá del contenido respecto a la manera de trabajo, porque si bien en un inicio no pudimos llegar a un acuerdo en comisión, creo que esta posibilidad de trabajar con apertura, incorporando los aportes que hacemos desde la oposición, me atrevería a decir que es una de las primeras veces que logramos que se trabaje de esta manera y creo que sería muy importante que esta se transforme en una regla de aquí en adelante de trabajo en la legislatura para que los proyectos puedan mejorarse. Creo que el trabajo colectivo en este sentido es muy importante y hoy estamos viendo el enorme cambio que fue desde el proyecto que ingresó a lo que hoy estamos tratando. Dicho esto, señor presidente, creo que estamos dando un cambio importante en materia de transparencia, que va a permitir que la deuda pública ya no sea un tema que entienden solamente algunos economistas o algunos especialistas, sino que cualquier entrerriano va a poder acceder a través de una página web a toda la información de una manera simple, de una manera clara, con gráficos y con recursos que permitan entenderlo. Porque lo que está claro es que la deuda pública no es de un gobierno, de una determinada gestión, sino que es de todos los entrerrianos. Y por lo tanto, todos los entrerrianos tenemos derecho a conocer de manera clara, simple, sin vueltas, sin tecnicismos, cuál es la situación del endeudamiento provincial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Sof. Diputada Salinas, tiene la palabra. Buenos días a todos, buenos días, señor presidente. La verdad fue un trabajo en comisión muy bueno. Tenemos que destacar eso, que fuimos escuchados y muchas de las propuestas están hoy en el proyecto, así que la verdad que yo en mi parte estoy muy conforme con eso, pero también tengo que dejar en claro que no voy a acompañar el artículo 3 junto con el diputado Damasco, ya que no se encuentra reflejada la Cámara actual. Nosotros somos la segunda minoría, hay una segunda minoría y esta es la realidad de la Cámara hoy y ya estaría bueno que se pueda incorporar porque somos diputados, porque trabajamos el territorio, porque traemos buenas ideas, porque nos ocupamos de nuestro trabajo. Sería importante que las segundas minorías se puedan tener en cuenta de aquí en más. Es lo único que tenemos para decir, no vamos a acompañar el artículo 3, pero sí acompañamos el proyecto en general. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada. Diputada Lena, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que yo creo en el virtuosismo de las discusiones en comisión. Creo que todos podemos aportar lo mejor posible para que las leyes sean lo más buenas y perdurables en el tiempo. Y lo que pasó con esta ley, no solamente que se hicieron modificaciones en la primera reunión de comisión, sino que también en la segunda reunión de comisión las modificaciones fueron sustanciales, tomando en cuenta obviamente que los aportes virtuosos que hizo el bloque Más para Entre Ríos. Pero también creo que tenemos que tener una
un norte y que en este tema que siempre hablamos de la deuda pública, quien toma la iniciativa para tener esta comisión, hoy permanente, pero que en su momento fue una comisión especial, fue este gobierno. Y que los puntos que no se agregaron en el proyecto o en el dictamen de la minoría, nosotros consideramos que son objeto del decreto reglamentario que se va a realizar una vez que se sancione esta ley. Dicho esto, creo que hoy estamos ante una herramienta sobre todo de salud democrática, porque este proyecto de ley que crea esta comisión permanente para el seguimiento de la deuda pública tiene un objetivo central, y es que el Estado entrerriano deje de ser un laberinto de números inentendibles para convertirse en una caja de cristal. Y este proyecto propone algo que también fue discutido en la comisión, un análisis que se remonta a 1991. ¿Por qué? Porque la deuda no nació ayer. Necesitamos entender el ADN de nuestros compromisos financieros. Necesitamos entender los canjes, las reestructuraciones, y no buscamos mirar solamente el pasado, sino aprender del pasado y sobre todo, para que el futuro de los entrerrianos no sea hipotecado por decisiones tomadas en despachos cerrados. Agradecemos y valoramos esta despolitización del control. Creo que una de las virtudes de esta ley, y fue una propuesta del bloque de Más para Entre Ríos, es la apertura técnica. El artículo 3 integra a la Universidad Nacional de Entre Ríos y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y esto es una garantía de objetividad. No queremos un control militante, ni una persecución política. Queremos una mirada que sea académica y profesional y que brinde un rigor científico al informe. La participación de la universidad pública asegura, además, que el conocimiento esté al servicio de la transparencia. Creo que con esta ley, además, vamos a dar fin a un lenguaje que es para pocos. Durante décadas se ha usado el tecnicismo como una barrera para excluir al ciudadano común. El artículo 8 de este proyecto es quizás el más revolucionario, porque exige que la información se presente en un lenguaje coloquial. La transparencia no es publicar en un PDF 500 páginas ilegibles en una web, sino que la verdadera transparencia es que el vecino, el productor, el trabajador, pueda entender a través de gráficos y explicaciones sencillas en qué se gasta su dinero. Democratizar la economía es un imperativo ético. Este es un proyecto, además, que nos obliga a diferenciar la deuda destinada a inversiones productivas de aquella que se diluye en el gasto corriente. Esta distinción es moral. Debemos saber si nos estamos endeudando para construir escuelas, rutas, puentes, hospitales, o simplemente estamos quemando los activos de mañana para pagar las insuficiencias de hoy. Finalmente, creo que el plazo de 15 días para que los organismos remitan la información asegura que la comisión no sea un sello de goma. Tendrá la agilidad necesaria para auditar en tiempo real. Y si esa información no llega, la ley es clara, la comisión debe difundir lo que tiene. Porque el silencio del Estado nunca debe ser cómplice de la falta de información. Votar a favor de este proyecto es votar por la decencia institucional. Es decirle a los entrerrianos que el que nada esconde al control no le teme.
y es elevar la vara de la gestión pública y asegurar que de ahora en adelante cada peso que comprometa a nuestra provincia está bajo la luz del sol. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Lena. Diputada Todoni, tiene la palabra. Buenos días, señoras y señores diputados y público presente. Voy a adelantar mi voto negativo y lo voy a explicar. Nadie puede estar en contra. Permiso para leer. La verdad que la prontitud de sacar hoy esto me lleva a tenerlo que leer. Nadie puede estar en contra de investigar la deuda de la provincia. La transparencia en el manejo de los fondos del Estado es una obligación republicana. El problema no es el objetivo del proyecto, es cómo está diseñado para alcanzarlo. Nuestro presidente cree en la independencia de poderes y cree en el Estado, por lo cual no lo veo necesario. En cuanto a la integración, el dictamen introdujo una mejora respecto al proyecto original. Ahora se garantiza un representante de la mayoría y uno de la primer minoría en una Cámara, pero no en esta Cámara. Hay 5 bloques de minoría. Una emisión que se presente como un ejercicio de transparencia republicana no puede reproducir la misma lógica de exclusión que criticamos en tantos ámbitos. La comisión también seguirá integrándose en 3 representantes del Poder Ejecutivo, designados por el gobernador, sin ningún criterio de idoneidad, sin requisitos de especialización, y es precisamente el Poder Ejecutivo quien administra y contrae la deuda, que se va a analizar, incorporar a propio administrativo como parte del órgano de control, que sigue siendo en principio contradictorio. Una comisión de esta naturaleza debería ser exclusivamente legislativa. Por otro lado, quiero señalar una contradicción de fondo hoy en este proyecto que se presenta como un gran gesto de transparencia, pero cuando desde los distintos bloques necesitamos presentar un pedido de informe, siendo de la segunda minoría, nos encontramos con la dificultad de conseguir quien quiera suscribirse. Y cuanto esos pedidos finalmente se presentan, tampoco suelen ser respondidos por el propio Poder Ejecutivo. La información que esta comisión iría a recopilar ya existe, está en la Contaduría General de la provincia. En estas ejecuciones presupuestarias, el problema no es la ausencia de información, es la voluntad de compartirla. No acompaño el proyecto, no porque quiera que la deuda pública no se investigue o se siga investigando, sino porque este texto, tal como está diseñado, no garantiza que este trabajo sea independiente, técnico ni representante de todas las fuerzas políticas de esta Cámara. Gracias. Muchas gracias, diputada Todoni. Diputado Damasco, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente, señoras y señores legisladores, colaboradores y público en general. Simplemente, señor presidente, para hacer una aclaración, en el primer proyecto de ley, en el artículo 3, hablaba de la conformación y en el proyecto que vamos a tratar es el artículo 4. Como la diputada preopinante habló de que íbamos a tener el artículo 3, es en el artículo 4 que vamos a tener nuestra votación. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Damasco. Diputado Bailo, tiene la palabra.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Estaba haciendo una averiguación de último momento. Bien, a ver, estamos debatiendo, como bien dice la pantalla que ordena la sesión, la creación de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Deuda. Y no estamos debatiendo el tema de la deuda, con lo cual no me quiero meter en eso, pero sí hacer algunas pequeñas reflexiones acerca de lo que es el endeudamiento como figura en las administraciones públicas. Porque primero valoramos, lo mismo que dijo la diputada Sof de nuestro bloque, valoramos la voluntad de llegar a acuerdos, a consensos, a denominadores comunes entre el dictamen de la mayoría y de la minoría, pero esto no significa que en algunas cuestiones no marquemos algunas diferencias, más allá que, como adelantó la diputada Sof, nosotros vamos a acompañar el proyecto en su totalidad en general y en particular. Los endeudamientos, vamos a ir a la transparencia, porque se hizo alguna mención en un sentido de la narrativa en la cual aparece la palabra transparencia como que si todo lo que pasó del 10 de diciembre del 2023 hacia atrás está teñido de sospecha o de algún oscurantismo o de poca transparencia. Ya nos ha tocado dar debate en este recinto acerca de este concepto, ¿no? En el cual aparece una gestión fundacional en todos los aspectos de la vida política entrerriana. Y yo debo decir y debo marcar claramente que esto no es así. No es así. Pueden mejorar muchas cuestiones, lo votaron para mejorar muchas cuestiones y nosotros por algo no tuvimos la continuidad. Y es lo que corresponde y es la obligación y el deber del Poder Ejecutivo. Pero eso no significa que de manera intrínseca, implícita, todo lo que fue hacia atrás fue malo o negativo. Digamos, por algo se llegó hasta acá y por algo se tuvo reelección en varias oportunidades en los gobiernos anteriores. En cuanto a la transparencia de la deuda pública, que es lo que estamos tratando concretamente ahora, vamos a ir a un ejemplo muy práctico, más allá de que cuando un gobierno provincial se va a endeudar, no es un trámite administrativo más solo aprobado por Contaduría, que es el organismo que hace control previo, y el Tribunal de Cuentas que hace el control posterior. Cuando una gestión provincial se va a endeudar, y ustedes lo experimentaron en esta gestión, se necesita primero una ley, la tiene que aprobar la legislatura, no puede quedar enmarcado solamente en una cuestión administrativa que no pase por la legislatura. Después necesita un dictamen de Fiscalía, no solo la intervención de Contaduría, sino además un dictamen de Fiscalía validando la legalidad del procedimiento. Y por último vamos a una cuestión práctica que se da usualmente, y quienes estamos en la actividad privada de manera simultánea con la vida pública, por lo menos parcialmente, lo vivimos. Cuando alguien va a tomar un empréstito, una deuda a una sociedad, a un banco comercial, si no tiene la carpeta al día y con cuestiones muy menores, usted ejerce también la actividad privada y lo habrá experimentado a esto, el banco no le otorga el crédito, muchas veces hasta le cancela el poco mucho descubierto que pueda tener simplemente porque dejó de pagar las leyes sociales. Esa es la normativa del Banco Central. Si una sociedad, una SRL, una sociedad anónima, lo que fuera, no presenta el acta de directorio que aprueba el balance anterior, una cuestión ordinaria, digamos, en términos de que se hace todos los años, si no está aprobado por el directorio el balance, el banco ni siquiera le da un descubierto. Eso en un privado. Imagínense en un organismo público. El otorgante del crédito tiene mucho más recaudo que en el privado, porque en el privado de continuidad, salvo lamentar alguna cuestión de fallecimiento de quien recibe el crédito, ¿no? O de algunos de los avatares económicos que cualquiera puede tener, cualquier emprendimiento privado.
En la función pública cada 4 años se cambia, o posiblemente se pueda cambiar, con lo cual, de gobierno, de gestión, con lo cual los recaudos, las prevenciones que otorgan los organismos otorgantes los créditos, son muchísimo más exigentes que lo que hay en la cuestión privada, que ya de por sí es muy exigente. Entonces, pensar que el otorgamiento de una deuda pública o el endeudamiento de un gobierno provincial no está ajustado a legitimidad y a legalidad es de un desconocimiento importante o de una intencionalidad política también que se quiera plantar sobre el tema. Quiero dejarlo bien dicho porque es transparente la deuda que tomaron los distintos gobiernos del 83 a la fecha, más allá que la Comisión abarque del 91. No tengo en duda de la legalidad y la transparencia de la deuda hasta este gobierno, que obviamente de la misma manera que fue transparente y legal para nosotros, es transparente y legal para este gobierno, no voy a hacer una distorsión en esto. Después uno puede opinar si es más productivo o no en la definición de para qué se usó el endeudamiento, ¿no? Pero eso no es objeto de discusión y ya llegará el momento el año que viene seguramente de dar este debate. Por otro lado, quiero remarcar que, y el diputado Rogel me podrá corregir si yo me equivoco, porque él fue constituyente en el 2008, porque se hizo mención acá, la diputada Elena hizo mención, no en ánimo de polemizar ni de corregir, sino en el ánimo de aportar. En la reforma de la Constitución del 2008 prohíbe el endeudamiento para gastos ordinarios, la Constitución, es decir, que el endeudamiento debe ser para obras de financiamiento o para refinanciamiento como hizo el gobernador Bordet o como hizo, de la misma manera lo hizo el gobernador Frigerio, ya sea para mejorar el perfil de deuda o para hacer inversiones de capital. No está autorizado, está prohibido, digamos, por la Constitución el endeudamiento para gastos ordinarios. Siguiendo un poquito con los indicadores, nos hubiera gustado, sí, ya lo dijo la diputada Andrea Sof, quiero ser muy breve. Yo creo que en el artículo 3 nuestro, esto que bien remarca la diputada Elena, en esto yo coincido con esta, que el artículo 8 que fue propuesto por nosotros le da la visibilidad y la transparencia que quiere buscar esta ley, digamos, me parece que le hubiéramos facilitado la información a los ciudadanos, porque en el artículo 3 nosotros proponíamos que haya un control de una visibilidad fácil, directa, sencilla, accesible de la deuda por habitante, la deuda comparada con el presupuesto, los compromisos anuales comparados con el presupuesto. Digamos, son datos duros, no son interpretativos, ni son para hacer valoraciones políticas. ¿Sí? Permiten acceder más fácil a la información. Información que está en el artículo 2, por la duda, para evitar alguna respuesta, no es información que no esté comprendida en el dictamen que estamos tratando, está comprendida. Lo que nosotros creemos que puede ser mucho mejor leída y de más fácil acceso si se hubiera dado la posibilidad de incorporar el artículo 3 que nosotros estamos incorporando. Y por último, señor presidente, nosotros hicimos este dictamen por una cuestión de convicción, porque no tenemos ningún inconveniente en que se investigue la deuda pública. Eso lo charlamos desde el primer día. En todo caso, el debate era esto que dimos y al final terminó resultando en un consenso, en algunas cuestiones y otras no. Pero en el transitar de esto, lamentablemente, tuvimos algunas opiniones entre el tratamiento en comisión y el periodo que el dictamen podía llegar a su tratamiento, en el cual se virtió en los medios públicos un manto de sospecha acerca de que nosotros no queríamos acompañar el proyecto o que queríamos obstaculizar la investigación de la deuda pública o que nos oponíamos a la investigación de la deuda pública. ¿Se comprendió mal, se entendió mal o se tuvo una opinión sesgada o con alguna intención política? Eso se tomó de los aportes que hicieron mis colegas diputados, yo no estuve en esa reunión, y diputadas para mejorar el proyecto. Y como pasa muchas veces, uno hace un aporte, no se toma en la primera comisión, después se toma o después se dice que no,
y por ahí no nos toman ninguno de los aportes y llegamos al recinto y nosotros acompañamos igual el proyecto. Esas opiniones que en apariencia pueden aparecer en contrario, en primera instancia, digamos, pueden aparentar que son en contrario del proyecto, son para mejorarlo, son para hacer aportes, y después llegamos, no sé, no quiero repetir, pero después llegamos al tratamiento y a veces aún no se tomó nada y nosotros lo acompañamos. Y nunca tuvimos en el medio, esto quería marcar, un debate por los medios, que creo que había sido una cuestión positiva, una virtud de este cuerpo, de esta Cámara. Se debatía en comisión y después se debatía, el debate político se daba acá en el recinto. Bueno, en este proyecto lamentablemente tuvimos un debate breve por los medios, que se malinterpretó claramente las opiniones que fueron aportes de mis colegas diputadas y diputados, se malinterpretó como una oposición al avanzar o una obstaculización a avanzar en el proyecto. Bueno, como la política es testimonial, más allá de lo que podamos nosotros decir, nos pareció también oportuno, además de la convicción de que tenemos ningún inconveniente en que se investigue y se siga de manera permanente la información de la deuda pública, que visibilizar para que no quede ninguna duda, no haya ninguna duda de nuestra postura política en cuanto a la investigación de la deuda. Por eso también nosotros, dado esta lamentable controversia, digamos, dialéctica que se dio por los medios, nos vimos de alguna manera, no obligados, pero sí comprometidos, nadie nos obliga, pero sí nos comprometió a visibilizar a través de un dictamen nuestra postura pública en virtud de acompañar todo lo que es la evaluación de la deuda pública de la provincia de Entre Ríos desde 1991 hasta siguiendo los siguientes periodos. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Bailó. No habiendo más uso de la palabra, se va a votar en general el dictamen de la Comisión de Legislación General bajo el número de expediente 28737. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo cuarto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo quinto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo sexto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo séptimo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo octavo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo noveno, que es de forma, queda aprobado, pasa en revisión a la Cámara de Senadores. Bien, corresponde continuar con el turno de los homenajes. Sírvanse, por favor, solicitar la palabra a través del sistema del recinto digital. Diputada Ávila, tiene la palabra. Muy buenos días, señor
señor presidente, señoras y señores legisladores. En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que se conmemoró el 2 de abril, quiero hacer una reflexión sobre lo mismo y le pido autorización para leer algunos datos precisos que tienen que ver con la información que me parece interesante que todos tengamos en cuenta. Resulta imprescindible detenernos a reflexionar no solo sobre una condición del neurodesarrollo, sino también sobre la forma que nuestras instituciones, nuestras escuelas, nuestro sistema de salud y nuestra comunidad en su conjunto responden o muchas veces no logran responder a las necesidades y derechos de las personas dentro del espectro autista. Hablar de esta condición es, en definitiva, hablar de una convivencia plena y real. La inclusión real no se declama, se construye con políticas públicas, con formación, con acompañamiento y con compromiso institucional sostenido en el tiempo. La trayectoria de las personas con autismo y de sus familias están atravesadas por múltiples dimensiones como el acceso al diagnóstico oportuno, la continuidad de los tratamientos, la permanencia en el sistema educativo, la eliminación de las barreras y fundamentalmente el respeto efectivo por sus derechos. Y en este sentido, toda instancia de sensibilización y de diálogo, como la que hoy reconocemos, tiene un valor profundo porque no solo informa, también construye ciudadanía y nos cuestiona como sociedad. Ahora bien, no podemos soslayar el contexto en que hoy la discapacidad se toma en cuenta dentro del gobierno del país y el gobierno provincial, que atraviesa una situación de enorme complejidad. En Entre Ríos hemos visto en las últimas semanas cierres y anuncios de cierre de instituciones especializadas, reducción de servicios, dificultades en la continuidad de prestaciones y crecientes niveles de incertidumbre para muchas familias. También hemos sido testigos de situaciones en el ámbito educativo que muestra que aún queda mucho camino por recorrer. Este no es un dato menor, porque cuando un servicio se interrumpe, cuando una institución cierra o cuando un tratamiento se ve afectado, lo que está en juego no es solo una prestación, lo que está en juego es la vida cotidiana de las personas, su autonomía, sus trayectorias educativas, su salud y su inclusión social. Cuando el sistema falla, la carga recae casi exclusivamente sobre las familias que deben afrontar en soledad situaciones que deberían estar acompañadas por el Estado. Por eso, desde esta banca, hemos presentado un pedido de informe al Poder Ejecutivo Provincial en el entendimiento de que el primer paso para abordar esta problemática es contar con información clara y precisa y actualizada. Queremos saber si existe un diagnóstico concreto sobre la situación de las instituciones y servicios en la provincia, qué medidas se están tomando para evitar nuevos cierres, cómo se garantiza la continuidad de los tratamientos, apoyos y trayectorias educativas, y con qué herramientas cuenta el Estado para dar respuesta a estas eventuales interrupciones. También resulta fundamental conocer cuál es la capacidad real del sistema público para absorber la demanda en caso que estos procesos continúen y tener las previsiones presupuestarias que se han dispuesto en acciones concretas de articulación que se están llevando adelante entre los distintos organismos competentes. No se trata de una cuestión administrativa ni sectorial. Estamos hablando de derechos reconocidos por nuestra Constitución, para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por la legislación vigente. Y esos derechos no pueden quedar sujetos a la incertidumbre o a la falta de previsión o la desarticulación del sistema. Una sociedad más justa e inclusiva no se construye solamente con declaraciones, sino con decisiones concretas que garanticen que cada persona pueda desarrollar su vida en condiciones de dignidad. El mejor compromiso que podemos asumir es precisamente ese, trabajar para que la inclusión deje de ser un ideal y se convierta en una realidad efectiva para todas las personas con discapacidad. Pedí en pantalla una reflexión sobre el Día del Autismo, que no es mía, sino de una doctora docente de neurociencias, investigadora de CONICET, que tiene mucho que ver con la investigación de la neurociencia y el desarrollo neurocognitivo, y habla del 2 de abril y dice que en este tiempo de inteligencia artificial
y conexión constante, pero de vínculos cada vez más frágiles, surge una propuesta potente: detenernos y pensar frente a la inmediatez y la comparación y la vida filtrada por pantallas. Aparece la oportunidad de corrernos un poco del centro, de dejar de clasificar y empezar a comprender. Tal vez hoy el verdadero desafío sea animarnos a mirar distinto, con menos juicios, más presencia y una curiosidad genuina por lo que no encaja en nuestro pequeño mundo. Entender además que otro no tiene por qué moldearse para no incomodar al resto de la sociedad, ni desarrollar la habilidad para encajar en sí mismo. Recordar que para muchas personas fingir que todo está bien puede ser profundamente agotador. Empatizar, tender la mano, hacer que el otro se sienta cómodo, abrir la mente y el corazón sería vivir en una convivencia plena. Lo puse en pantalla porque para los autistas, y por eso yo trabajo mucho cuando hablo de este tema, es visualizar a través de pequeños textos que también tendríamos que, para comprender mejor el autismo, aprender a leer y a escuchar cómo ellos interpretan la vida. Por eso, siempre, cada vez que remarco y reflexiono sobre el día del 2 de abril, coloco pantallas para que puedan incorporar ustedes cómo las personas con autismo y con esta condición se pueden desarrollar en la vida. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Ávila. Diputada Vázquez tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y saludo a todos los colegas diputados. Este homenaje tiene un videito, no sé si lo pasan ahora o al finalizar, si lo tienen preparado. Modernización, sistema. Bueno, no importa, igual lo puedo... No, pero debe estar programado su intervención, diputada. Ahí está. Gracias. Llama el videito primero. Bien. Gracias. Tenía apenas 18 años y el turno nos llamó a servir. Recibimos orden de combate sin tiempo para elegir. Cavamos bajo el cielo helado, vigilando el litoral. Trelew, Gallegos y Río Grande eran frente continental. Mientras el mundo miraba las islas, nosotros quedamos detrás. Pero el fuego también fue nuestro en el teatro del Atlántico Sur. No todo pasó en Malvinas, también hubo guerra acá. Defendimos la patria en el viento, mirando al mar sin descansar. Fuimos soldados del TOAS, cumplimos sin preguntar. Si la ley ya nos dio nombre, ¿quién nos lo puede quitar? Cuidamos cada base aérea, cada pista, cada radar. Salieron vuelos desde el continente que hicieron temblar el mar. Hubo misiles, hubo sombras, hubo combate y dolor. 17 hermanos caídos en suelo continental quedó su honor. Fuimos logística y defensa, fuimos escudo y sostén. Si las islas resistieron, también fue por nuestro deber. No todo pasó en Malvinas, también hubo guerra acá. Defendimos la patria en el viento, mirando al mar sin descansar. Fuimos soldados del TOAS, cumplimos sin preguntar. Si la ley ya nos dio nombre, ¿quién nos lo puede quitar?
fuimos reconocidos, la nación nos abrazó, pero un decreto en el silencio nuestra historia recortó. No pedimos privilegios, no queremos dividir, solo que digan la verdad y nos dejen existir. No todo pasó en Malvinas, la historia completa está. El continente fue trinchera y eso nadie lo borrará. Somos soldados del TOAS, memoria que no caerá. La veteranía es justicia y la justicia llegará. Ya le van a habilitar el micrófono, diputada. Hola. Bueno, creo que todo tiempo es poco para hacer estos homenajes. Si bien fue el 2 de mayo, el Día de Malvinas. Y la verdad que siempre recordamos a los veteranos, a los combatientes que estuvieron en Malvinas. Sí, los que estuvieron en Malvinas, pero también quienes se llaman este grupo de TOAS, también merecen sanar un poco su corazón, aunque menos sea recordándolos en este lugar que somos representantes de los ciudadanos. En base a eso, con su permiso voy a leer Adelante, diputada. el homenaje a héroes de Malvinas y a los TOAS. Cada 2 de abril recordamos a aquellos hombres que combatieron en un lugar recóndito y de nuestro país, frío y alejado, pero profundamente nuestros, como las Islas Malvinas. En ese suelo, nuestros jóvenes, hijos, hermanos, amigos, defendieron la soberanía nacional. Nuestros colores y nuestro orgullo lo hicieron en condiciones extremas, enfrentando no solamente a un enemigo, sino también al clima, al aislamiento y a la incertidumbre. Allí quedaron grabadas para siempre historias de valor, de sacrificio y de amor por la patria. Pero la guerra no se libró únicamente en las islas. Existió también en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, denominado TOAS. Ese entramado menos visible pero imprescindible desde el continente, miles de argentinos sostuvieron la logística, las comunicaciones, la sanidad y el abastecimiento. Sin ellas, la defensa en las islas no hubiese sido posible. Cumplieron su deber con la misma convicción, con el mismo compromiso, con la misma entrega silenciosa. Durante mucho tiempo, esas dos realidades parecieron caminar por separado. La del combate directo en Malvinas y la del esfuerzo sostenido en el continente, pero la historia, con el paso del tiempo, nos exige una mirada más justa y más completa. Porque no hay dos historias, hay una sola, la de una generación que en distintos lugares, pero con un mismo propósito, defendió la soberanía argentina, la de hombres que desde las trincheras o desde el continente pusieron el cuerpo y el alma por el mismo país. Y esa historia también tiene nombres propios. Para quien hoy tiene el honor de leer estas palabras, esta fecha no es solo memoria colectiva, es también memoria personal, porque compartí la juventud en mi pueblo con el concristo Omar Giorgi, que estuvo en el hundimiento del Belgrano, con quien estudiamos desde la primaria hasta la secundaria, a quien siempre seguíamos esperando. Pensábamos que estaba en algún otro país, y bueno, y eso creo pasó a muchos argentinos
y era un deportista y que, bueno, dejó huella en nuestros corazones. Y en 1982, con apenas 19 años, fue enviado a Malvinas como soldado conscripto y encontró la muerte en el hundimiento de Belgrano, en el área General Belgrano, uno de los episodios más dolorosos de la Guerra de las Malvinas. Su nombre no quedó en el olvido, como en tantos rincones del país. Su memoria vive en una comunidad, en su ciudad natal, una plazoleta que lleva su nombre, con Cristo Humberto Marchiorgi, un espacio sencillo, pero cargado de sentido, donde la historia se vuelve cercana, donde la patria tiene rostro. Y es ahí donde todo se une, porque detrás de cada uniforme hubo una vida, una historia, un futuro que no fue. Y tanto en las islas como en el continente hubo argentinos que lo dieron todo. Reconocerlos no es solo un acto de memoria, es un acto de justicia. Y también es un compromiso político, porque Malvinas no es solo pasado, es presente y es futuro. Es una causa nacional que nos une, que nos interpela, que nos obliga a sostener con firmeza y con inteligencia el reclamo irrenunciable de soberanía. Hoy no solo los recordamos, hoy honramos, hoy unimos esas dos caras de una misma moneda para decir con claridad que todos fueron parte de la misma gesta y que el reconocimiento debe estar a la altura de ese sacrificio, porque donde hubo entrega debe haber memoria y donde hubo patria debe haber justicia. Las Islas Malvinas son y serán argentinas. Y quiero agregar que esto nace a raíz de que, así como hay un conflicto que cayó en el hundimiento de Belgrano, justamente al lado de la plaza, existe un veterano que era quien estuvo en la parte entre Leu, la zona continental, quien cargaba los cañones. Y bueno, a raíz de eso es que hoy yo vengo acá a darles el valor que también tuvieron, porque también perdieron parte, un trozo de su vida. Y es por eso que este reconocimiento. Y lo bueno sería también que cuando nos dedicamos a estas expresiones, que nos escuchemos para dar un buen ejemplo de respeto hacia los demás ciudadanos argentinos y por sobre todo a los comandantes de Malvinas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Vázquez. Diputada Salinas, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Adhiero a los homenajes de mis pares, en especial por el Día del Autismo como madre de un chico autista. Pido permiso para leer, señor presidente. Adelante, diputada. En el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de la Salud, pero más allá del calendario, hoy nos toca a nosotros darle sentido a esa fecha en nuestra tarea legislativa. Hablar de salud es hablar de dignidad. No es solo un servicio, es el derecho de cada entrerriano a vivir una vida plena. En Entre Ríos, nuestro sistema se sostiene por el enorme compromiso de sus trabajadores. Sin embargo, hay realidades que duelen y nos exigen respuestas urgentes. Una de ellas, la salud mental. No podemos ignorar la cifra de suicidio en nuestra provincia. Detrás de cada número hay una persona, hay una familia y un dolor. El silencio no protege. El silencio aísla. Y cuando alguien que se siente que no puede más, el Estado no puede llegar tarde. Por eso nuestro compromiso debe ser claro. Fortalecer la atención en cada rincón de la provincia. Prevenir con políticas cercanas y humanas. Romper el estigma. Pedir ayuda no es una debilidad, es un acto de valentía. La salud no es solo la ausencia de la enfermedad, es bienestar, es contención en la comunidad. Señor presidente, que el Día Mundial de la Salud que recordamos ayer nos impulse a construir un Entre Ríos donde nadie se sienta solo. Hagamos que este homenaje sea, sobre todo, un compromiso real con la vida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada Salinas. Diputada Romero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
Voy a recordar a un expresidente de la Nación, de cuyo deceso se cumplieron 17 años. En efecto, el 31 de marzo de 2009 partía hacia la patria de los muertos el doctor Ricardo Alfonsín. Toda evocación a este hombre ejemplar lleva implícito un homenaje a las más elevadas virtudes republicanas que un hombre político puede exhibir: austeridad, ética política, conducta, humildad, compromiso con la sociedad y la democracia, calidades todas presentes en la personalidad de este expresidente. Fue un paradigma de las más caras y empinadas tradiciones del radicalismo, exhibiendo un respeto por las libertades y derechos, por la austeridad en la vida pública y privada, acabando sus días sin fortunas, pero rodeado del cariño y de la admiración de los ciudadanos. A medida que pasa el tiempo, su figura se agiganta y no es difícil encontrar a militantes políticos de aquellas épocas opositores a su gobierno que realicen hoy una autocrítica por no haber comprendido y valorado la importancia de sus acciones políticas y planteos, sobre todo a la luz de lo que vino después en el país. Fue un firme y convencido defensor de los derechos humanos en todas las épocas normales y las épocas más difíciles, desde el poder, pero sobre todo desde el llano. Para quienes creemos en convicciones, en valores, las conductas, cuando se llevan a cabo a la luz de esas convicciones, tienen un sabor especial distinto a cuando se realizan por conveniencias, por modas, para agradar a algún sector. Y Alfonsín siempre asumió la cuestión de los derechos humanos como algo que en modo alguno debía subalternizarse. Desde el llano y en épocas difíciles defendió los derechos humanos. Fundó la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en 1975, cuando el gobierno y las 3A o la AAA ya tenían cientos de muertos, torturados y exiliados. Como abogado, siempre promovió habeas corpus en defensa de quienes sufrían el terrorismo de Estado. Fue uno de los pocos políticos que se opuso firmemente a la Guerra de Malvinas cuando la enorme mayoría de la sociedad festejaba en plazas la locura de la dictadura. Siendo electo presidente de la Nación en 1983, que era un país devastado por los conflictos políticos, económicos, sociales y humanos, habíamos perdido una guerra, un país fuertemente endeudado externamente con altísimas tasas de interés y con el precio de nuestros commodities muy bajos. El valor total de la soja en esa época era lo que hoy retiene el Estado, sin crédito internacional por crisis de que venían desde anteriormente y fundamentalmente desde 1982. Señor presidente, si analizamos cuál era la realidad del estado del país en 1983, es fácil concluir que el 30 de octubre implicó una entrada a la vida, dejando atrás la muerte y el terror, una entrada al mundo civilizado donde no es posible que unos hombres se erijan en dueños de la vida de otros hombres, una entrada a la vida en libertad y en Estado de Derecho. Urgentemente había que sentar las bases para construir una cultura democrática, una cultura republicana y de respeto a la libertad. Se normalizaron las universidades argentinas aplicando los principios reformistas. Se sancionó el divorcio vincular y la equiparación, la igualdad total de hijos matrimoniales y extramatrimoniales, la patria potestad compartida. En materia política exterior nos reinsertamos en el mundo y lejos de generar conflictos con nuestros países vecinos, firmamos la paz con Chile y sentamos las bases para el Mercosur junto a los presidentes José Sarney y Julio María Sanguinetti. Un gobierno respetuoso de las autonomías provinciales y de sus recursos, sancionándose una ley para las provincias en consecuencia. Se lanzó el Plan Alimentario Nacional, PAM, que llevó ayuda alimentaria y asistencia social a 1.500.000 familias que no solo recibieron alimento, sino que pudieron acceder a servicios básicos a través de programas como el ProAgua. Se lanzó el Plan Nacional de Alfabetización y el programa ABC de entrega de útiles escolares, programas educativos que fueron reconocidos internacionalmente.
Normalizó las universidades, las que democráticamente eligieron sus autoridades y gozaron de autonomía. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida, fue uno de los eslogans del momento. La primera ley de la democracia derogó la autoamnistía militar, ley por la cual todas las violaciones a los derechos humanos hubieran quedado impunes. La oposición respaldaba la autoamnistía. Creó la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y en una decisión inédita en la humanidad se hizo el juicio a las juntas militares y a los máximos dirigentes montoneros. No conformó una gestión que se definía desde el antagonismo peronismo-antiperonismo, sino más bien a partir de una dialéctica que se construye con la historia y los valores que hacen al radicalismo y con la utopía de un horizonte distinto. Seducía sin ser demagogo, despertaba respeto sin ser autoritario. Fue un político a tiempo completo, hablaba con el lenguaje de las convicciones y sabía llegar al corazón y a la inteligencia de los hombres. Alfonsín fue el gran presidente de la democracia argentina, un hombre que se equivocó más de una vez, pero que en lo fundamental, en lo que importa, siempre estuvo en lo cierto. Decía que la política no es solo conflicto, es también acuerdo, coincidencias básicas entre los que piensan distinto. Ni bien asumió, le ofreció el cargo, esto lo demuestra, que ni bien asumió, le ofreció el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia al candidato presidencial del peronismo, Ítalo Luder, y la presidencia de ATC Canal 7, a quien fue el vocero del candidato presidencial del peronismo, a quien había derrotado en las urnas, Carlos Campolongo. En 1983 sentó las bases para la transición hacia la democracia. Cuando decía que con la democracia se come, se cura y se educa, estaba diciéndole al país que mientras no se garantizaran los derechos sociales básicos, como el acceso al alimento, a la salud y la educación, la democracia no sería completa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Romero. Diputado Aranda, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, primero adherir a todos los homenajes que se han realizado. Voy a hacer dos homenajes, uno breve, y después me voy a detener en algo muy sensible por estas fechas. Primero al expresidente Raúl Ricardo Alfonsín, del cual no voy a hablar mucho porque María Elena acaba de ser muy concreta en sus palabras. Pero sí acordarme de todas las audiencias públicas que se hacían en todos lados, donde uno podía expresarse libremente en cualquier lugar de nuestra República Argentina, cosa que no estábamos acostumbrados por los últimos años de los gobiernos que habíamos tenido, desde el derrocamiento de Isabel Martínez de Perón hasta la época que convocaron a elecciones, después de Malvinas justamente. Recordar a este hombre que hablaba de 100 años de democracia y nosotros no entendíamos por ahí de qué estaba hablando, que terminaba con el preámbulo de la Nación Argentina. Yo vine a verlo aquí a Paraná en el 83 en uno de sus actos multitudinarios y hablaba y decía del preámbulo. Y verlo así en la 9 de julio con otro candidato en aquel entonces, Ítalo Argentino Luder, las masas que se movían, hablamos de cientos de miles de personas, hombres y mujeres de distintos lugares de la República, de distintas castas sociales, si se puede decir, que celebraban las llamadas elecciones. Se hablaban de 1.200.000, de 1.300.000 que se movilizó en aquel entonces, estamos hablando de 1983, creo que únicamente superado por lo último cuando obtuvimos el tercer campeonato del mundo de fútbol, que no se movía tanta gente, y recordando que no se podía movilizar tanta gente.
Pero me quiero acordar con algo que hizo Cafiero cuando lo homenajeó, realmente valorar primero a Antonio Cafiero. Cuando se lo nombraba a Alfonsín, le hablaba de respeto, de cordialidad, de un hombre que sabía escuchar y cuando tenía que decir algunas cosas también las decía. Pero es lindo destacar, y yo no lo viví, pero sí imágenes de lo que sucedió con Balbín y Perón, que ya nos daban la pauta de por ahí, de dónde debía ir, no tanto radicalismo en aquel entonces y tanto peronismo. Por eso ese breve homenaje a Raúl Ricardo Alfonsín hace poquitos días, que el 31 de marzo, para ser específico, fallecía allá en el año 2009. Después, sí, señor presidente, hablar de Malvinas, algo que me toca muy de cerca porque tengo varios amigos que me tocaba ir con ellos, sino que por el permiso por estudio no me dieron esa prórroga. Uno es Norberto Toffoli y el otro Mario Bossetti, que hoy ya no nos acompaña, y otro es el oficial de aviación, el oficial Werner, que fue caído también, derribado allí en Malvinas. ¿Y por qué es bueno hablar de esto? Y también es, para mí, por ahí es muy difícil, porque uno compartí infancias en el campo con Alberto, y el otro compartí con la escuela secundaria, con Mario. Ellos estaban convencidos, señor presidente, y los que están escuchando, de que estaban haciendo lo correcto. Que iban a defender un territorio argentino, que iban a defender la bandera argentina con los invasores en aquel entonces, de muchos años, que eran los ingleses. Con Alberto jugábamos en el campo con los huesitos de las distintas vacas, porque no había otra cosa para jugar, porque se jugaba con eso o a la bolilla o se tenía que ir a trabajar. Y los recuerdos de Norberto Toffoli son muy lindos, de aquella primaria que compartíamos por allá por el Carrizal, la escuela número 34. Y con Mario, de la escuela secundaria, Mario Bossetti, Cabo Primero, que hay una plazoleta en nuestra ciudad, así en el barrio La Merced. Toda la época de secundaria en una escuela técnica que íbamos de mañana, íbamos de tarde. Pero ¿qué quiero decir con estas pequeñas palabras? En el nombre de ellos tres, tomar conciencia y seguir, como lo decía la diputada Vilma Vázquez, recordándolos, porque muchos los llevaron porque estaban bajo revista. Pero muchos de esos que estaban bajo revista, que hoy no están con nosotros, fueron convencidos, señor presidente. Ellos, convencidos de que iban a defender la tierra nuestra, convencidos que estaban en guerra y convencidos que iban a ganar. Después uno que hizo el servicio militar y usó el armamento que estaban en Malvinas, la verdad que era bastante desastroso el armamento de guerra que se utilizaba. Y mira, esto es la paradoja de la vida, señor presidente. A veces los vivac de guerra nosotros comíamos lo que el pueblo argentino le mandaba a las Islas Malvinas. La paradoja de la vida. Yo quisiera, como lo hizo Vilma y como lo han hecho otros legisladores en la sesión anterior, que todos sigamos recordando esa guerra, lo hemos visto aquí, de unas criaturas que fueron a combatir, convencidos la mayoría de que estaban haciendo las cosas bien. No me quiero extender más, pero realmente es algo que tenemos que recordar, algo que tenemos que valorar y seguir diciendo que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Aranda. Diputada Decaux, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, en principio también adherirme a todos los homenajes que se han realizado hoy en el recinto. Y yo también quisiera hacer un hincapié en el Día Mundial de la Salud, que se celebra cada 7 de abril con motivo del aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud. La historia de esta conmemoración se remonta al 22 de julio de 1946, cuando representantes de 61 países miembros de Naciones Unidas y otros 10 gobiernos firmaron la Constitución de la Organización Mundial de la Salud en Nueva York. 2 años después, el 7 de abril de 1948, la organización entró en vigencia, estableciendo así este día como una ocasión para reflexionar sobre los avances y los desafíos de la salud pública. Este año, el lema que utiliza la Organización Mundial para la Salud es de Juntos por la Salud, apoyemos la ciencia, y se destaca la cooperación global y la prevención. Esta campaña que organiza la Organización Mundial de la Salud destaca los logros científicos como la cooperación multilateral necesaria para convertir la evidencia en acción, centrándose especialmente en el enfoque de una sola salud. Este lema también busca fortalecer la confianza sobre la salud pública. En momentos en donde nosotros nos encontramos en el Congreso, muchas veces discusiones sin mucha validez técnica, sin mucha validez científica, promover y cortar con esa desinformación sobre el rechazo de las vacunas, por ejemplo, o el tratamiento que se ha aumentado en ciertos sectores, la ciencia y la investigación se presentan como herramientas claves para enfrentar estas barreras y salvar vidas. Y me parece importante señalar que en marzo de este año se oficializó la salida de nuestro país de la Organización Mundial para la Salud. Y esto, yo considero, que puede afectar la capacidad del país para responder a la amenaza de enfermedades. Pero no se trata simplemente de algo que considero yo, sino que la Revista Argentina de Medicina el año pasado indicó, y le voy a pedir autorización para leer, la salud es un bien que no puede gestionarse eficazmente dentro de los límites de un solo país. En momentos de amenazas globales concretas, como lo son los brotes pandémicos de gripe aviar, la creciente resistencia antimicrobiana y la pandemia de salud mental, la cooperación internacional se vuelve más crucial que nunca para enfrentar esta crisis de manera efectiva. Solo mediante un esfuerzo conjunto podemos garantizar la salud de todas las poblaciones. Las amenazas sanitarias, la respuesta a los factores sociales determinantes y la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías requieren de la cooperación internacional sólida. La decisión de Argentina de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, siguiendo obedientemente a Estados Unidos, debilita aún más nuestra capacidad de respuesta. En momentos en los que, en un lugar de aislarnos, deberíamos fortalecer los lazos internacionales para estar mejores preparados. Y también quiero hacer hincapié a algo que ya habló una diputada preopinante con respecto a la crisis que estamos en materia de salud mental. En esto también hago un llamado a la reflexión y un llamado a reflexión a esta Cámara, a la Cámara de Senadores también. La salud mental es un tema que nos preocupa, que nos interpela y que debe ser de ocupación de todos los poderes del Estado. Y como integro una de estas cámaras, integro la Cámara de Diputados, manifiesto y solicito, desde mi humilde lugar y desde mi genuina lucha, la preocupación porque se traten todos los proyectos que están tanto en esta Cámara como en la Cámara de Senadores con relación a la salud mental. Es necesario, es fundamental y es urgente. Y hoy se dijo acá que cada peso está bajo la luz del sol, ¿no? Bueno, desde mi lugar también quiero pedir que ojalá ese sol también ilumine el presupuesto necesario para la salud mental. Que no, en vez de invertir en lo que es la inteligencia artificial, generemos una verdadera inversión en profesionales que puedan dedicarse y abocarse a la protección de la salud mental de los entrerrianos, de las entrerrianas, de nuestros adolescentes, de nuestros niños y fundamentalmente la lucha por un salario digno para todo el sistema de salud entrerriano. Gracias. Muchas gracias, diputada Deco. Diputado Damasco, tengo un pedido de palabra. Sí, pero, señor presidente, bajé el pedido, era nada más que para hacer un pequeño homenaje por el Día Mundial de la Salud, pero la diputada preopinante ya se explayó en el tema. Asimismo, quiero hacer una adhesión a todos los homenajes que se hicieron en el recinto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Damasco. Diputada Lanner, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Para sumarme en el momento de los homenajes a las peticiones que hizo la diputada de CO, que interpeló por ahí a ambas cámaras y al Ministerio de Salud sobre un tema tan sensible como es la salud mental. Yo quiero apelar un poquitito a la memoria. Entre Ríos, en el 2018, aprobó la adhesión a la Ley Nacional 27.130, que es la Ley Nacional de la Prevención del Suicidio, por lo que se instaba a esta provincia a crear el programa Entre Ríos Valora la Vida en el ámbito del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos. La adhesión de esa ley aprobada por esta Cámara, que en el 2018 creo que era presidente de esta Cámara el señor exgobernador Sergio Uribarri, en el 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la adhesión aprobada por mayoría de esta Cámara y nunca fue reglamentada. En el 2022, diputados opositores del espacio llamado Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de resolución para que se reglamente la Ley 10.605 aprobada por esta Cámara, que habían pasado varios años y nunca se reglamentó. En el 2024 llegó la reglamentación que se aprobó por esta Cámara en el 2018. La reglamentación se hizo mediante el decreto 2466/24. Ese decreto tiene la firma del gobernador Rogelio Frigerio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Lanner. No habiendo más uso de la palabra, quedan rendidos los homenajes propuestos. Conforme el artículo 116 de la Constitución Provincial y los artículos 120 y 155 del reglamento de esta Cámara, corresponde poner en consideración el proyecto de resolución bajo número de expediente 29117, donde se convoca al señor Ministro de Salud, Daniel Blansaco, con el objeto de que informe sobre los puntos contenidos en el mismo. Procedemos a continuación a votar el proyecto de resolución que, por constar de 3 artículos de fondo y 1 de forma, primero se vota en general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota en particular el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Conforme indica el artículo tercero, esta presidencia citará al señor Ministro de Salud, Daniel Blansaco, a concurrir a este recinto el día 28 de abril a las 11 horas en una sesión especial que se convocará oportunamente. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentran reservados en Secretaría los dictámenes de comisión bajo número de expediente 29.057, 29.060, 29.061, 29.058, 29.059, 29.062, 29.065, 29.064 y 29.063. Diputada Lanner, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Para mocionar el tratamiento sobre tabla de estos expedientes. Gracias, diputada.
se va a votar la moción del tratamiento sobre tablas formulada por la diputada Lanner, para la cual se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada. Se procederá conforme a las mismas. Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos de declaración identificados bajo número de expediente 29.101, 29.103, 29.107, 29.109, 29.111, 29.114, 29.116, 29.122, 29.123, 29.124, 29.125, 29.126, 29.127, 29.128, 29.129, 29.130, 29.131, 29.132, 29.133, 29.134, 29.135, 29.136, 29.137, 29.138, 29.139, 29.140, 29.141 y 29.142. Diputada Lanner, tiene la palabra. Señor presidente, para mocionar el tratamiento sobre tablas de estos expedientes y que al momento de la votación estos proyectos de declaración se traten en conjunto según lo acordado en labor parlamentaria. Muchas gracias, diputada. Se va a votar la moción del tratamiento sobre tabla formulada por la diputada Lanner, para la cual se requieren 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada. Se procederá conforme a las mismas. Corresponde considerar los proyectos para los que se aprobó su tratamiento sobre tablas. Se aprobó el tratamiento sobre tablas del dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la Comuna Yes Oeste, Departamento de La Paz, bajo número de expediente 29.057. En consideración, diputada Romero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy abordamos un conjunto de expedientes que, aunque en apariencia puedan leerse como cuestiones técnicas vinculadas a la delimitación territorial, en realidad expresan una decisión profundamente política. Estamos tratando normas que establecen con precisión los límites jurisdiccionales de distintas comunas de nuestra provincia, y con ello estamos ordenando el territorio, fortaleciendo instituciones y dando respuestas concretas a nuestras comunidades. No se trata simplemente de trazar líneas en un mapa. Cada límite que define representa una comunidad que busca reconocimiento, organización y herramientas para su desarrollo. La delimitación jurisdiccional es, en este sentido, una condición básica para el ejercicio pleno de derechos, para la planificación local y para la construcción de ciudadanía. Durante años, en distintos puntos de Entre Ríos han existido zonas con indefiniciones territoriales o superposiciones de jurisdicciones. Estas situaciones generaron dificultades concretas, problemas de la prestación de servicio, incertidumbre administrativa, obstáculos para la inversión pública y, en definitiva, desigualdades que impactan directamente en la vida cotidiana de nuestros vecinos. Por eso, estos expedientes que hoy cuentan con dictamen favorable deben ser entendidos como parte de una política pública de ordenamiento territorial. En el caso de la comuna Yes Oeste, en el departamento de La Paz, se establecen límites claros tomando como referencia elementos naturales vitales como el cauce del arroyo Feliciano, el arroyo Las Achiras y el arroyo del Yeso. Estos hitos geográficos organizan el territorio y le otorgan previsibilidad institucional. Del mismo modo, la comuna de La Providencia encuentra en esta norma una definición precisa de sus linderos, integrando la ruta provincial, los históricos cauces del arroyo Alcaraz, el arroyo Hernandarias, en una estructura coherente que permite mejorar la gestión y articulación con localidades vecinas. Este ordenamiento vital se refleja también en el departamento Nogoyá, donde estamos demarcando los territorios de la comuna Justo José de Urquiza y la comuna Crucecitas Tercera. A partir de hoy, la traza de la ruta provincial 43 y arroyos como el arroyo Nogoyá y el arroyo de las Piedras
dejarán ser meras referencias geográficas para convertirse en las fronteras legales y seguras de su autonomía. Lo mismo ocurre en el Departamento Federación, con la comuna Santa María y Las Margaritas, delimitada ahora con absoluta exactitud con el cauce del arroyo Torres y la ruta provincial número 2, abrazando además el río Mocoretá, que sella nuestro límite provincial con la provincia de Corrientes. Quiero hacer una mención especial a la comuna de La Esmeralda, en el departamento Feliciano, el que orgullosamente represento. Allí, esta delimitación trazada sobre el cauce del río Guayquiraró, el arroyo Chilcalito y el arroyo Feliciano no solo ordenan el territorio, sino que reconocen la identidad de una comunidad que ha construido su desarrollo con esfuerzo y compromiso. En el norte entrerriano, donde las distancias y las condiciones estructurales imponen desafíos adicionales, estas definiciones son fundamentales para garantizar la presencia del Estado. Los proyectos correspondientes al departamento Gualeguay, con Estación Lazo y la comuna Quinto Distrito, así como Mojones Sud y los Algarrobos en Villaguay, avanzan en este mismo sentido: dar claridad y fortaleza institucional. Estación Lazo encuentra su marco de acción delimitado por el río Gualeguay, el arroyo Clay y la Ruta Nacional 12, mientras que el Quinto Distrito consolida su espacio entre la Ruta Provincial 13 y el cauce del arroyo Nogoyá. Por su parte, Mojones Sud, los Algarrobos, abraza su identidad a través del cauce del río Gualeguay y la traza de la Ruta Nacional 127. Cada uno de estos casos demuestra que el ordenamiento territorial es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Señor Presidente, es importante remarcar que no estamos ante una discusión meramente jurídica. Estos proyectos deben ser leídos como políticas públicas que fortalecen la autonomía de nuestras comunidades. Una comuna sin límites definidos puede planificar, gestionar recursos, proyectar obras y representar mejor a sus vecinos. En cambio, la indefinición debilita la acción del Estado local. La autonomía no es un concepto abstracto, se construye con decisiones concretas como estas. Se construye dando certezas, delimitando responsabilidades y garantizando que cada nivel de gobierno pueda ejercer plenamente sus competencias. En este sentido, estos expedientes contribuyen directamente a fortalecer nuestra democracia desde su base territorial. También es justo reconocer el trabajo articulado que permitió llegar a estos dictámenes favorables. Aquí hubo intervención de equipos técnicos, autoridades locales y un compromiso institucional de esta legislatura para avanzar en soluciones que, aunque muchas veces no sean visibles en el corto plazo, son fundamentales para el desarrollo a largo plazo. Por eso, agradezco a cada uno de los integrantes de los bloques que pertenecen a la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, que han asistido, han dado quórum, han trabajado estos expedientes y han dado el dictamen favorable. Finalmente, quiero destacar la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de reconocer la importancia estratégica de estas definiciones, porque entender el valor del ordenamiento territorial y del fortalecimiento comunal es apostar a una provincia más equilibrada, más integrada y con mayor capacidad de desarrollo local. Esa mirada es la que hoy nos permite avanzar con responsabilidad y visión de futuro. Por todo ello, señor Presidente, invito a que acompañemos estos expedientes, con la convicción de que estamos dando un paso importante en la construcción de una Entre Ríos más ordenada, más justa y con comunidades más fuertes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Romero. Diputada Decaux, tiene la palabra. Señor Presidente, bueno, me parecía importante también hacer hincapié, estamos tratando sin dudas varios proyectos que son sumamente importantes, determinando y estableciendo los límites jurisdiccionales. Pero bueno, hay un tema que en particular a nuestro bloque nos preocupa y nos ocupa también, porque en el día de ayer tuvimos una reunión en donde tratamos de advertir esta situación que creo que no puede escapar al elevado criterio que tiene esta Cámara de Diputados, de la situación actual de las comunas.
Nosotros tenemos una situación bastante alarmante para muchas de las comunas de la provincia de Entre Ríos, donde el presupuesto apenas alcanza a cubrir servicios. De hecho, vemos en las noticias reiteradamente situaciones de alarma que manifiestan los presidentes comunales. Y por eso yo quería traer este tema a colación, porque si bien considero que es muy importante el ordenamiento y es muy importante la creación de las nuevas comunas y dejar ya las juntas de gobierno en la provincia de Entre Ríos, también es importante que nos sentamos a debatir, a hablar, a intercambiar posiciones con respecto del presupuesto de nuestras comunas. Y recordar que el límite que establece la Constitución Nacional del 1% es un piso, no es un tope. Entonces tenemos hoy una gran responsabilidad todos los legisladores, porque para garantizar la autonomía de nuestras comunas, también tenemos que garantizarles los recursos para la subsistencia y la prestación elemental de los servicios. También no quiero dejar de pasar por inadvertido que hoy muchas comunas están generando y abasteciendo servicios que debería realizar la provincia, como por ejemplo en los centros de salud, en las escuelas. Así que me parece importante dejar este mensaje en este momento, porque creo que si bien todos los proyectos que estamos tratando son importantes, también es importante visualizar la situación alarmante que hoy están viendo las comunas. Gracias. Muchas gracias, diputada Decó. No habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, el que por constar de un artículo de fondo y uno de forma se vota en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Se aprobó el tratamiento sobre tablas del dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la comuna Quinto Distrito del departamento Gualeguay, bajo número de expediente 29.060. En consideración, no habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, el que por constar de un artículo de fondo y uno de forma se vota en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Se aprobó el tratamiento sobre tablas del dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la comuna Mojones Sud, Los Algarrobos, del departamento Villaguay, bajo número de expediente 29.061. En consideración, no habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, el que por constar de un artículo de fondo y uno de forma se vota en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Se aprobó el tratamiento sobre tablas del dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la comuna Justo José de Urquiza del departamento Nogoyá, bajo número de expediente 29.058. En consideración, no habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, el que por constar de un artículo de fondo y uno de forma se vota en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Se aprobó el tratamiento sobre tablas del dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la comuna Santa María y Las Margaritas del departamento Federación, bajo número de expediente 29.059. En consideración, no habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, el que por constar de un artículo de fondo y uno de forma se vota en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Se aprobó el tratamiento sobre tablas del dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales en el proyecto de ley venido en revisión, por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la comuna Estación Lazo del departamento Gualeguay, bajo número de expediente 29.062.
En consideración, no habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, el que por constar de un artículo de fondo y uno de forma se vota en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado, queda sancionado y serán las comunicaciones correspondientes. Se aprobó el tratamiento sobre tablas del dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales en el proyecto de ley venido en revisión por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la comuna Crucecitas Tercera del departamento Nogoyá, bajo número de expediente 29.065. En consideración, no habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, el que por constar de un artículo de fondo y uno de forma, se vota en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Se aprobó el tratamiento sobre tablas del dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales en el proyecto de ley venido en revisión por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la comuna La Providencia del departamento La Paz, bajo número de expediente 29.064. En consideración, no habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, el que por constar de un artículo de fondo y uno de forma se vota en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Se aprobó el tratamiento sobre tablas del dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales en el proyecto de ley venido en revisión por el que se establecen los límites jurisdiccionales de la comuna La Esmeralda del departamento Feliciano, bajo número de expediente 29.063. En consideración, habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, el que por constar de un artículo de fondo y uno de forma, se vota en general y en particular. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobado, queda sancionado y se harán las comunicaciones correspondientes. Se aprobó el tratamiento sobre tablas y en conjunto de los proyectos de declaración reservados para la presente sesión mencionados previamente por esta Secretaría. En consideración, no habiendo pedido el uso de la palabra, se van a votar los expedientes para los que se aprobó su tratamiento sobre tablas y en conjuntos enunciados por Secretaría. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Resulta aprobados, quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar el orden del día. Se encuentra en consideración el orden del día número 4. Dictamen de la Comisión de Cultura y Turismo en el proyecto de declaración, autoría del diputado Godein, por el que se declara de interés el 20º aniversario de la sanción de la Ley Provincial 9.686, reglamentada por el Decreto 6.878 del 2007, bajo número de expediente 29.019. En consideración, no habiendo pedido el uso. No, pensé que estaba pidiendo la palabra la diputada. No habiendo pedido el uso de la palabra, se va a votar por el sistema de voto electrónico implementado en sus pantallas. El dictamen de la Comisión de Cultura y Turismo. Sírvanse, por favor, manifestar su voto a través del sistema del recinto digital. Queda abierta la votación.